principal de este mensaje de esta mañana es saber escuchar a Dios. Porque si notamos en el título del mensaje de hoy, vemos claramente cómo el Señor está haciendo básicamente una acusación. ¿Sí? En los primeros versículos del capítulo, de los párrafos que conforman este mensaje, vemos al Señor, vemos a Dios haciendo declaraciones contra su pueblo como una acusación. Oh, si mi pueblo escuchara, o sea, significa mi pueblo no me escucha. Mi pueblo no oye mi voz. Entonces, por esa razón queremos que a través de este mensaje nosotros entendamos qué tan importante es escuchar a Dios, no oír. Porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Tú puedes estar ahí sentado pensando en 1000 cosas en este momento y puedes estarme escuchando. Y puede ser que nada más me veas moviendo mi boca, pero tu mente está en otro lado. Es muy común, eso pasa con muchas personas. Tú puedes estarme oyendo, pero aquí hay otros ruidos también. Está el ruido del aire acondicionado, está el ruido de los carros y otro tipo de sonidos que pueden prevalecer dentro del servicio. Y yo puedo ser para tus oídos solamente uno de esos ruidos, pero no me estás escuchando. Por eso Dios le dice a su pueblo: este pueblo no me escuchó, no pusieron atención a mis instrucciones. ¿Sí? Este pueblo solamente me oía, pero no me escuchaba, no ponía atención a lo que yo hablaba. Amén. Por esa razón, en el versículo 10 vemos al Señor pidiendo a su pueblo que lo escuchen, porque solamente escuchándolo ellos no se iban a olvidar de que fue Él quien los sacó de la esclavitud debido a la realidad que Israel vivía en Egipto. Hermano, cuando el pueblo de Dios llegó a Egipto, ellos comenzaron también, entre otras cosas, a beneficiarse de muchas cosas que había en Egipto, ¿verdad? Inclusive ellos comenzaron a multiplicarse. La nación de Dios comenzó a crecer en Israel. Ellos disfrutaban de los manjares de Egipto, a pesar de que eran esclavos, ¿verdad? Y también con la bendición de tener un gobernante con un corazón no tan malo, que fue el que abrió las puertas de par en par por medio de José y Jacob a toda la nación de Israel, a ese país, a esa ciudad. Pero como los buenos reyes, los buenos gobernantes no son eternos, el gobernante que estaba en el gobierno en esos tiempos en los cuales la nación de Israel estaba viviendo en Egipto, viviendo bajo todas estas circunstancias, llegó el tiempo que murió y entró otro. Todo lo contrario al que estaba antes. Entonces la nación de Israel seguía multiplicándose. Aún
en la tierra de esclavitud, Dios tenía cuidado de ellos. Los egipcios, el gobierno de Egipto comenzó a mirar cómo la nación se seguía multiplicando a tal punto que ellos llegaron a pensar: si estos siguen creciendo como están creciendo, algún día van a gobernar sobre nosotros. Algún día ellos se pueden llegar a convertir en nuestros enemigos. O algún día ellos puede que se vayan a unir a nuestros enemigos y pelear contra nosotros. Comenzaron los egipcios a pensar de esta manera. Por lo tanto, ante un decreto de Faraón que mandó matar a todos los niños, varones, de una manera para parar el crecimiento. Dice la palabra en el libro de Génesis que por tal hecho los egipcios, el gobierno de los egipcios comenzó a aumentar la carga sobre los esclavos. Comenzó a multiplicarles el trabajo. Comenzó a esclavizarlos más y más y más, de una manera que los oprimían a más no poder. Fue cuando la nación clamó a Dios y Dios escuchó. Fue cuando Dios, por conducto de un hombre que fue Moisés, llevó a la libertad a su nación de la ciudad de Egipto. Él los sacó de la esclavitud. ¿Por qué? Porque como bien sabemos y porque la palabra así nos lo enseña, nosotros tenemos un Dios que, a pesar de que nosotros somos malos, Él sigue siendo bueno. Amén. Él sigue siendo fiel con nuestras vidas. Por eso el Señor les dice en el versículo 10: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Y luego le dice: abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Es como que Dios se refería a la manera en que los cuervos o los pajarillos recién nacidos, ¿los han visto ustedes? Cómo la mamá alimenta a sus pajaritos cuando están bebitos. Especialmente la especie de los cuervos, cuando son bebitos, cuando son recién naciditos, ellos abren su boca. La abren diciéndole a la mamá: dame de comer. Y viene la mamá y los alimenta. Nosotros tenemos en casa periquitos, y vieras cómo la mamá alimenta a sus bebés. No con biberón. No con pecho como muchas mamás lo hacen, sino con alimento que la mamá se lleva a la boca, masticadito y mojadito, y se lo pone en la boquita de sus bebés. ¿Sí? Masticadito ya a la boca, nomás para que se lo coman. Qué hermosa ilustración hace el Señor al referirse a la nación de Israel cuando les dice: abre tu boca y yo la llenaré. Sé como esos pajaritos. Amén. Y con esto entendemos nosotros que, como un recordatorio también, dentro de la fidelidad de Dios a su pueblo, cada que tú abras tu boca para orar delante de mí, presentarme tus peticiones, yo voy a llenar tu vida, yo voy a llenar tus lagares, yo voy a contestar tus oraciones conforme a mi voluntad. Pero abre tu boca, abre y clama a mí. Pero dice el versículo 11. Pero antes de eso, déjenme decirles algo. Después de todos estos gestos de bondad, de fidelidad de Dios hacia su pueblo, hermano, el pueblo despreció la autoridad de Dios. ¿Sí? Hermano, Dios mismo estaba dispuesto a ser su Dios de ellos. Siempre lo estuvo.
siempre lo ha estado. Versículo 12 dice, los dejé. O sea, Dios los abandonó. Aclaro algo. Si nosotros somos hijos de Dios, Dios no es que nos abandona, sino que Él nos deja temporalmente. Una de las cosas que nosotros más resentimos cuando Dios se aleja de nosotros es precisamente eso, su alejamiento. Y lo podemos sentir, lo podemos percibir. Amén. Y tiene consecuencias para nosotros. Amén. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Eso fue, hermano, lo que hizo el pueblo de Dios. Amén. Hermano, con esto nosotros entendemos, Dios no fuerza a nadie a obedecerle. Amén. A nadie. Los mandamientos que Dios le daba a su pueblo siempre fueron con el fin de bendecir a su pueblo. Es más, la única intención de Dios para su pueblo es bendecirlo. ¿Sí? Pero es una bendición que está condicionada a su ley. Él es el que pone las leyes. Él es el que establece los mandamientos. Él es el que dice las reglas del pueblo. Nosotros queremos experimentar esa bendición, correcto. Pero esta bendición es como jugar una partida donde al momento de entrar en este juego, yo tengo que entender que hay reglas de juego que hay que seguir, que hay que respetar. Y que siguiéndolas fielmente y con la habilidad o la destreza que cada uno tiene, podemos nosotros dar el jaque mate, ¿no? Es decir, gané. Válgame el ejemplo que acabo de poner, pero casi viene siendo algo similar. Para poder experimentar esa bendición de Dios, nosotros tenemos que conocer cuáles son las reglas del juego. Cómo nosotros podemos obtener los beneficios de vivir una vida bendecida con Dios y también experimentar victorias en nuestras batallas. Porque aún en nuestras batallas también hay reglamentos, hay leyes que seguir fielmente y obedecer fielmente si es que queremos obtener la victoria en ellas. Amén. Amén. Esas son las reglas del juego. Amén. Dice Deuteronomio 30, 15 y 16. En Deuteronomio 30, 15 al 16, Dios, si lo pone Cristian, vemos con claridad cómo Dios le da a la gente la opción de elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, y de obedecer sus mandamientos. Pues, hermano, Dios nos da a nosotros la libertad. Dios no nos forza que nosotros le obedezcamos. Es más, Dios nunca forzó a su nación a obedecerlo. Dios lo que hacía es que Él los exhortaba, los motivaba, les ponía delante de sus ojos
para que ellos vieran con claridad cuáles iban a ser los beneficios y las bendiciones que ellos iban a recoger por causa de obedecerlo fielmente dentro de sus mandamientos, así como también cuáles iban a ser las consecuencias en forma de maldiciones que ellos iban a sufrir por causa de no seguir su ley. Pero Dios nunca forzó a nadie. Dios nunca los forzó. Es más, cuando Él les leía la cartilla, Él los dejaba, los miraba de cerca para que ellos se conducieran en obediencia delante de Él en sus mandamientos. Pero ¿qué hacía la nación? ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Se acomodaban. Él los libertaba del yugo opresor. Él los llevaba a tierra de libertad. ¿Sí? Él ponía de pronto todas las circunstancias favoreciéndolos a ellos. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿O no es cierto? Porque Él cuida de su pueblo. Él vela por su pueblo. Él desea que su pueblo se mantenga al margen de la obediencia a sus mandamientos, porque Él nos quiere bendecir. ¿Sí? Él quiere bendecir a su pueblo por la obediencia, pero Él no forza a nadie. Vean cómo lo dice Moisés, el escritor de este libro de Deuteronomio. Dice: mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, mira, fíjate bien, tú decides. Yo no te voy a imponer que escojas tú si la vida y el bien, o que escojas tú la muerte y el mal. Y el 16: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Hermano, ese es el mandato para el pueblo de Dios. Sus estatutos, o sea, sus leyes, lo que Él ha establecido, y sus decretos, que vienen siendo sus mandamientos, sus órdenes, ¿sí? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, Dios los llevaba a lugares, les entregaba esas tierras para que ellos tomaran posesión de ellas. Pero ¿qué hacía la nación de Israel? Ellos llegaban y permitían que la gente que vivía en esos lugares siguiera practicando sus creencias paganas. Ellos no tomaban posesión de la tierra. Ellos no llegaban a gobernar. Ellos llegaban a habitar una tierra, pero dejaban que la idolatría, que el paganismo que había en esos lugares aún siguiera de pie. Y como consecuencia, la nación de Israel comenzaba a caer en el juego de todos esos grupos religiosos y paganos, llevándolos consigo a la idolatría, lo cual despertaba la ira de Dios. ¿Sí? Por esa razón, hermano, nosotros no debemos de ser permisivos con el pecado. Tu casa debe de ser santa. ¿Sí? Tu casa debe de estar santificada. Debes de tener tú un compromiso espiritual con Dios y no permitir que la influencia del mundo invada tu casa. ¿Por qué? Porque tarde que temprano tu corazón se irá detrás de esos dioses, llevándote a una idolatría. No dejes entrar el mundo a tu casa. Tu casa debe de estar consagrada para Dios. No dejes entrar el pecado en tu casa. Tu casa debe de estar consagrada para Dios. No consientas eso en casa.
Mantente firme. Sigamos leyendo entonces. Dice el versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Cuando leemos estos versículos, me viene a la mente David. Muchos ya conocen quién fue David. Cuando el hombre deja de escuchar a Dios, es cuando comienza a desobedecer a Dios. Cuando el hombre no escucha a Dios, es cuando vive desobedeciendo a Dios. Y eso es una situación muy delicada para una persona, sea hombre o sea mujer. Hermanos, si nosotros vivimos ignorando los mandamientos y la ley de Dios, entonces nosotros mismos nos estamos limitando a recibir todo lo que Dios quiere darnos. Le pasó a David, le pasó a la nación de Israel. Ellos llegaban a un lugar. Sí, gloria a Dios, nos has sacado de la esclavitud, nos has quitado de ese yugo opresor. Gloria a Dios, ahora estamos aquí. Ensánchense a la derecha y a la izquierda, construyan, procreen hijos, multiplíquense, coman de lo mejor del trigo, coman de lo mejor, la bendición de Dios. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Dentro de toda esa bondad de Dios, de esa abundancia que Dios les daba, comenzaban a alejarse de Dios. Comenzaban a ignorar a Dios. Comenzaban a hacer alianza con los paganos, como le pasó a Israel con Asiria. Comenzaban a sentirse que no necesitaban a Dios. ¿Sí? Y la consecuencia, ¿cuál fue? Esclavitud. Amén. Hermano, cuando Dios nos amonesta, es con el fin de que nosotros nos demos cuenta qué tan destructivo es el pecado para nosotros. Dios no nos amonesta por amonestarnos. ¿Sí? Nos amonesta, ¿entienden esta palabra amonesta? Nos llama la atención, nos reprende con el fin de que nos demos cuenta qué tan destructivo es ese pecado que nosotros estamos consintiendo. O qué tan nociva puede ser esa conducta o ese estilo de vida que estamos viviendo. Qué tan nociva va a ser para nosotros y por ende para los nuestros también. Él quiere que nos demos cuenta, pero ojo, pero todo aquel que insista en pecar y en hacer caso omiso a esa voz que te habla y te reprende y te amonesta, aquel que insiste en pecar es aquel que va a caminar en rumbo a su propia destrucción. Porque veamos cómo dice Romanos 6:23 y Cristian lo pone. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelve al versículo 13, por favor. Oh, si mi pueblo hubiera oído. Oh, si me hubiera oído mi pueblo.
Oh hermano, si nosotros hubiéramos oído las advertencias de Dios desde mucho antes, ¿sí? Si nosotros hubiéramos andado en sus caminos, Dios dice, si mi pueblo, si Israel hubiera andado en mis caminos, jamás hubiera caído bajo ese yugo. Jamás hubieran sufrido. Jamás hubieran tenido que experimentar en carne propia el dolor, el sufrimiento, la aflicción que la esclavitud les traía cada vez que se alejaban de mí. Oh hermano, el pueblo de Dios, la nación de Israel, endurecía su corazón delante de Dios. Y es que era lo que hacía. Te digo una cosa, hermano. Nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios no se queda ahí. Endurece nuestro corazón. Si tú vives desobedeciendo a Dios, es probable que tu corazón esté endurecido en estos momentos. Y Dios te puede hablar una, otra y otra vez, y tú como si nada. Tú no sentirás ningún pudor en tu corazón. Tú saldrás por esa puerta como que Dios nunca te habló, como que no era contigo el asunto. La nación de Israel, hermano, endurecía su corazón. Pero como Dios todo lo escudriña y Él todo lo sabe, hermano, Él siempre tomaba cartas en el asunto. Tal vez a nosotros no nos va a mandar un SWAT que saliendo de aquí nos arreste y nos lleven prisioneros por 10 años, no. Pero cuando un corazón endurecido cobra poder en la vida de una persona, ¿sabes qué es lo primero que se va? La presencia de Dios de esa persona. Te digo una cosa, hermano, yo prefiero que Dios me quite todo. Es más, que me tenga abajo de un puente viviendo si Él quiere, pero que nunca me quite su presencia. ¿Sí? Yo, lo que más me aterra es que un día Dios aparte de mi ser. A estas alturas de mi vida y con todo lo que he visto y lo que he vivido, he llegado a la conclusión: sin Dios yo no puedo. Ni siquiera puedo pararme aquí a hablar de Él. Sin Dios, ¿qué caso tiene? Por eso David le decía a Dios en el Salmo 51: oh Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Que un espíritu noble me sustente. ¿Sí? La presencia de Dios en un creyente, hermano, lo es todo. ¿Sí? La presencia de Dios, como decíamos el viernes en la oración, el gozo de la salvación de un creyente, aunque sea salvo y vaya al cielo, es eso precisamente, ese gozo que lo va a mantener al filo de los mandamientos de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Te digo una cosa, hermano, un corazón endurecido dentro de nosotros puede resultar en un enemigo mucho más peligroso que todos los enemigos que nos lleguen a rodear. ¿Sí? Si Israel hubiera escuchado a Dios, ¿sí?, ningún enemigo hubiera podido oprimirlos, ninguno. ¿Sí? Ellos jamás hubieran pisado tierra de esclavitud. Si el pueblo de Israel hubiera escuchado a Dios dentro de todos los mandamientos que Él les daba, ellos no hubieran sufrido, no hubieran experimentado el quebranto. El enemigo no hubiera podido hacer escarnio de ellos. Si nosotros
obedecemos los mandamientos de Dios, hermano, el enemigo no tendrá poder sobre nuestras vidas. Sí, nos va a seguir acosando porque es parte de su trabajo y de su función, pero no nos haría presa así de fácil. Recuerda esto, hermano, nosotros como personas, como individuos, nosotros no tenemos la sabiduría para hacerle frente al adversario. ¿Cómo la tenemos? Mira, si yo te quiero jugar una movida chueca, si yo te quiero estafar con una cantidad de dinero o un negocio por ahí medio, yo sé, muchos de ustedes son muy buenos para los números, a ustedes no los hace tontos cualquier persona. ¿Sí o sí? Ustedes se dan cuenta bien. Se dan cuenta muy bien cuando alguien los quiere estafar. Cuando alguien les quiere quitar algo que es de ustedes. Ustedes le echan matemáticas y dicen, no, esto no está bien, no me conviene. Y ustedes son muy hábiles, muy astutos para todo eso, ¿sí o no es verdad? Pero lo para que no somos hábiles son para las mentiras que el enemigo pone en nuestra mente. Ahí sí fácil, redonditos caemos. ¿No es verdad? Ojalá y tuviéramos esa habilidad que tenemos para otras cosas, para poder discernir las mentiras del maligno, para poder parar y detener los dardos de fuego que el enemigo lanza contra nosotros. Ojalá y fuéramos hábiles para eso y no para otras cosas. Amén. Nosotros no tenemos esa sabiduría, hermano. En el versículo 13 Dios dice, oh, si mi pueblo me hubiera oído. Es como que Dios dice, si mi pueblo me hubiera oído, no estarían metidos en tantos líos. Si hubieran seguido mis instrucciones, no estarían sufriendo tanto. Como que Dios dice, yo les advertí, yo les anuncié, pero no me escucharon. ¿Quién? La nación de Israel. No me escucharon. Yo les dije una y otra vez, pero no me escucharon. Como decía aquel hermano, les entraba por aquí y les salía por aquí. No me escucharon. Entonces en el versículo 14 continúa diciendo, en un momento, después de Dios haber dicho, si me hubieran oído mi pueblo, en el versículo 14 Dios dice, en un momento, o sea, como que dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un tronido de dedos, yo hubiera derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Así de fácil. Si mi pueblo me hubiera escuchado, así de fácil yo desaparezco del mapa a sus adversarios. Pero no me escucharon. Hicieron caso omiso a mis mandamientos. En mí está y estará siempre la respuesta a sus necesidades, a su sufrimiento, a sus aflicciones. Hermano, ¿por qué si nosotros conocemos que tenemos un Dios tan grande y tan poderoso, por qué nos andamos, por qué andamos bebiendo de cisternas rotas? ¿Por qué estamos buscando los recursos y los medios del mundo para salir de nuestros líos o de nuestros problemas? Si nosotros tenemos un Dios que está por encima de todo, ¿por qué nos refugiamos en todas estas cosas si lo tenemos a Él? Si Él está con nosotros, si la respuesta a nuestra necesidad y aún si la justicia de nosotros frente a nuestros adversarios está en su mano, reposa en su mano, ¿por qué nosotros buscamos de los medios terrenales, temporales, superficiales de este mundo para poder salir adelante y para mantenernos
con vida en este mundo. Amén. La nación de Israel era lo que hacía. En una ocasión, ¿sabes por qué la nación de Israel hizo alianza con los asirios en una ocasión? Porque tenían el agua hasta el cuello. La nación de Israel. Porque la hambruna y la enfermedad y todas estas cosas los alcanzaron, y en lugar de clamar a Dios hicieron alianza con un rey pagano, con un enemigo de Dios. Imagínense hasta qué punto nos puede llevar a nosotros el hecho de no escuchar sus mandamientos, de no escuchar a Dios. Si no estamos escuchando a Dios, hermano, estamos propensos a caer en todas estas cosas. ¿Amén? ¿Quiénes pudieran ser, en base al versículo 14, quiénes pudieran ser esos enemigos para nosotros? Sí, no, allá eran soldados de otros pueblos, con espada, con escudo, con lanza, con jabalino, con lo que sea, armados hasta las cachas, como decimos. Esos eran los enemigos del pueblo de Dios en aquel tiempo, aquellos con los que ellos libraban batallas y todo eso. Pero para nosotros, claro, no va a haber un enemigo como tal parado delante de ti, ¿verdad? Pero para ti, ¿quiénes pueden ser los enemigos? Para nosotros, ¿quiénes pueden ser? Esa enfermedad, ese problema, esa bancarrota, ese orgullo, esa crisis familiar, esa crisis matrimonial, esos hijos desobedientes, ese patrón corrupto. Todo lo que te produce aflicción y dolor, todas esas cosas son nuestros enemigos. Sí, Satanás lo es, pero acuérdense de esto. Satanás tiene un poder y una autoridad limitada contra nosotros, la cual es la que nosotros le cedemos. Porque a veces nosotros le echamos la culpa al diablo por todo, ¿no? Es fácil. No es mi culpa, es del diablo. Pero acuérdense, aún Satanás está sometido a Dios en la vida de sus hijos. Amén. Aún Satanás solamente tiene el permiso de Dios para operar en contra de los hijos de Dios por causa de la desobediencia de los hijos de Dios. Amén. Pero si un hijo de Dios se conduce al margen de los mandamientos de Dios y vive en santidad, el enemigo no le toca, porque aquel que es de Dios, dice la palabra en Juan, el maligno no le toca. O sea, en pocas palabras, nosotros somos los que le damos al enemigo las armas para atacarnos. Porque nosotros solitos le estamos abriendo la puerta para que él entre y nos moleste, nos oprima. Y él va a usar esa enfermedad. Él va a usar ese conflicto en la familia. Él va a usar esa crisis financiera. Él va a usar ese patrón corrupto. Él va a usar todo lo que te mencioné, todo lo que te molesta, él lo va a usar. Son armas que él va a usar en contra de nosotros. ¿Sí? Una cosa diferente, bien diferente, es cuando todas estas cosas vienen y estás caminando bien con Dios, a otra cosa que es que vengan cuando estás desobedeciendo a Dios. Es algo bien diferente, porque cuando estás caminando con Dios, el que te defiende es Dios. Amén. ¿O no dijo Dios en el versículo 14? En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Sí, cuando estamos con Dios, Él pelea por nosotros. Amén. El que anda sin Dios pelea solo, se defiende solo. Amén. Pero el que anda con Dios, lo dije bien, ¿verdad? El que anda con Dios confía en Dios. Y como el profeta le dijo a Josafat, estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¿Ok?
Esa es la gran diferencia. ¿Te das cuenta, hermano? Si no estuvieras con Dios, ¿qué no hubiera hecho ya contigo el enemigo? Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, viéndome a mí, hemos pasado por pruebas muy duras, por peligros de muerte, por tantas cosas. Mi esposa la operaron hace unos meses atrás. Prácticamente a ella le extrajeron un tumor. Sorpresa, ahí estaba. Y esa operación tardó horas de lo que supuestamente tenía que haber tardado. Todo porque al momento de hacerle la operación que le iban a hacer, descubren que había por ahí alguien traveseando en sus ovarios, un tumor. Hermano, si ese tumor ha sido canceroso, mi esposa no estuviera aquí. Pero gracias a Dios, no fue un tumor canceroso, un tumor benigno, como le llaman. Ella está aquí. Pero no podemos decir lo mismo si ella estuviera apartada de Dios y viviendo una vida de pecado. A lo mejor le sale el cáncer ahí. Claro, algún día vamos a morir, por supuesto, algún día nos vamos a ir, como sea. Pero mientras estamos caminando con Dios, acuérdate, hay un propósito de Dios contigo, hay un tiempo que Dios ya ha destinado para ti, donde aunque se levante el infierno contra ti, nadie podrá arrancarte de su mano, nadie podrá arrancarte del propósito que Dios tiene para ti mientras caminas con Él en esta tierra. No puedo decirte lo mismo de los impíos allá afuera. A ellos cuando les viene la prueba, les viene con todo. ¿Quién los defiende? ¿Quién los protege? Nadie. ¿Sí? Si Satanás lo que quiere es llevárselos ya. Por la misericordia de Dios, muchos de ellos todavía están vivos, pero sus vidas peligran cada día que pasa. Amén. ¿Qué dice Deuteronomio 28:7? Este también lo dice Moisés. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos. A tus enemigos que se levantarán contra ti. Fíjense bien la promesa de Dios para los hijos de Dios, para aquellos que escuchan a Dios. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. En otra porción Dios dice: y todo el que conspirare contra ti, lo hará sin mí, y delante de ti caerá. Hay de que se levantan contra ti y estás sin Dios, te van a destruir. Ay, si de pronto te dan un diagnóstico en el doctor cuando vayas la próxima cita y estés sin Dios, estés caminando sin Dios, quién sabe, a lo mejor sería la última noticia que tú vas a recibir. Ay, si caes en un problema así, de esas dimensiones, y estás caminando sin Dios, quién sabe si la vayas a librar. ¿Sí? Pero aún con eso, si estás con Dios, si estás caminando con Dios, aún con eso yo te puedo decir, porque la palabra sí lo enseña, todo obrará para bien para tu vida. Dice la palabra: todo obrará para bien a los que aman a Dios. Aún ese cáncer, aún esa crisis matrimonial, aún todo lo que te moleste, aún todo eso, Dios lo va a obrar y lo va a tornar para bendición en tu vida. Pero van a pensar, van a querer, hermano, que la nación de Israel, en lugar de escuchar a Dios, en lugar de escuchar a sus profetas, ¿sabes qué hacían? Peleaban con los profetas. Peleaban con los profetas de Dios. Sí, hermano, peleaban con Moisés. En Éxodo 16:3, mejor nos hubiera sido habernos quedado en Egipto, allá donde nos sentábamos a las ollas,
a un lado de las ollas de carne, donde comíamos cebollas, puerros, todo eso. Aquí está, mire. Y decían los hijos de Israel, ojalá y hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Quiénes decían eso? El pueblo de Dios. En lugar de escuchar, peleaban con Moisés. ¿No se daban cuenta que Dios los estaba sacando de la tierra de esclavitud? Dicen, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, ahí nomás metíamos la mano y sacábamos la pechuga, o yo no sé, el sirloin. ¿Sí? Hasta saciarnos comíamos pan. Así hasta que se nos botaran los ojos. Comíamos a llenarnos. Pues no, dice, pues nos ha sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ay, hermano, ¿cómo me recuerda a ese pueblo que cuando les hablas la verdad de Dios se te enojan? Es por nuestro bien. Hermano, la lucha no es entre nosotros, sino contra el otro bando. ¿Sí? Nosotros no somos tus enemigos. Nosotros somos mensajeros de Dios. El mensaje del pastor, cuando te predica fielmente la palabra de Dios, es para prepararte para lo que Dios tiene preparado para ti, para que tomes posesión de esa herencia que Dios tiene para ti, para que te prepares, para que te santifiques, para que te sometas a los preceptos de Dios, para que te limpies, para que te despojes, para que te pongas la nueva vestidura, para que seas una persona que esté lista cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Amén. Amén. Peleaban con Jeremías de igual manera. Jeremías 25, 1 al 4. Fíjense bien lo que dice Jeremías, del 1 al 4. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá, y al pueblo de Dios. ¿Sí? Él no le estaba hablando a un pueblo pagano, él estaba hablando a la nación de Israel y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, versículo 3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son, ¿cuántos? 23 años. Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero ¿qué? No oíste. Hermano, lo que Jeremías le estaba diciendo a la nación de Israel fue, llevo ya 23 años anunciándoles palabra de Jehová. Simplemente estoy tratando de ilustrar un poco de lo que el profeta está hablando frente a un pueblo, frente al pueblo de Dios que recibe los mandamientos por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. El profeta no es aquel que te dice, el Señor te dice. El profeta de Dios es el que te anuncia fielmente lo que está escrito aquí. Ese es el profeta de Dios. Para que no te confundas. Yo nunca me presento como un profeta. Eso se lo ponen los falsos profetas, ese título. Somos mensajeros de Dios ejerciendo una labor profética ante el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra de Dios. Versículo 4 dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas. ¿A quiénes los envió? A ellos. A ustedes. Enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. ¿Qué hacía la nación de Israel?
contendían con los profetas de Dios. Inclusive contendieron aún con el mismo Señor Jesucristo, a tal punto que lo querían apedrear. Versículo 22 al 20, capítulo 10 de Juan. Solamente leamos del versículo 31 al 33. Pero los que anotan pueden tomar como referencia desde el versículo 22 al 42 de Juan 10, Juan capítulo 10. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Hermano, ¿a qué vino Jesús? A salvarlos, a morir en esa cruz por ellos, a traerles redención. ¿Sí? Para que el pueblo fuera salvo. Él vino a entregar su vida en esa cruz por ellos. Él vino a eso. ¿Y te das cuenta cuál fue la respuesta de los incrédulos? ¿Sí? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Versículo 32, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. A ver, dígame por cuál de ellas me van a apedrear o me están apedreando. Por cuál, siquiera díganme, o sea, dígame para que yo sepa, ¿no? 33. Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Sí, porque cuando a la gente le hablas y les das lo que quieren, no te agarran rencor. Les caes bien. Supone los falsos profetas les caen también a la gente, ¿verdad? Sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Hermano, ya con esto termino. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios los quiere bendecir? ¿Cuántos de ustedes creen, como dice la palabra de Dios, que sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros? ¿Cuántos de ustedes creen que por causa de la desobediencia viene la persecución? ¿Lo creemos? Lo creemos. ¿Cuántos de ustedes creen que por causa de la obediencia viene la bendición de Dios? Estamos en el mismo país como dicen. Estamos de acuerdo. ¿Cuántas persecuciones, cuánta esclavitud no experimentó la nación de Israel? Hermano, era pueblo tras pueblo, derrota tras derrota. También victoria tras victoria. Porque mira, cuando llegaba un rey al poder y este rey gobernaba con justicia y en el temor de Dios, la nación se volvía a Dios. Sí, depende mucho del rey. Dependía mucho del rey que les tocaba y que gobernaba sobre ellos. David fue un rey que guió al pueblo a Dios, al temor de Dios, al respeto a Dios, a la reverencia a Dios, y por eso Dios lo prosperó mucho, ¿verdad? Y lo que pasó después fue, como ya explicamos, no voy a hablar de eso nuevamente. Es ahí cuando la gente se volvía a Dios, volvía a obedecer a Dios. ¿Amén? Por eso ustedes, hermano, deben de orar mucho por el pastor que les enseña la palabra. Oren mucho por su pastor, sea yo o sea quien sea el día de mañana. Nunca dejen de orar por su pastor, porque sea que el pastor mismo sea el que te acerque más a Dios, así como también sea el mismo que te aleja más de Dios. ¿Sí? Ora por él,
Ora para que nunca se desvíe su corazón. Ora para que siempre predique con el temor de Dios. Para que no te lleve falsa levadura a tus oídos. Para que te enseñe la palabra de Dios. La nación de Israel experimentaba la bendición de Dios cuando ellos eran guiados en el camino de Dios, pero ¿qué pasaba después? Como esos reyes bondadosos y llenos del temor de Dios gobernaban guiando al pueblo a Dios, pues no eran eternos, tenían que morir algún día. Y cuando esos reyes morían, entraba otro y todo lo contrario. Salomón se desvió también, el hijo de David. Ese hombre lleno de sabiduría que las naciones enteras venían a él solamente para escucharlo hablar. Se desvió. Se fue en pos de los dioses de sus mujeres. Y luego llega su hijo Roboam al gobierno después de él, pero ya el país estaba completamente dividido. Y es que era lo que pasaba, hermano. Un rey llegaba y gobernaba con justicia, y luego llegaba el hijo, porque era la ley de antes. El hijo del rey era el que heredaba el reino. Era la ley de Dios antes. No, ahora no, ahora el pastor, ahora el hijo del pastor no tiene que ser pastor cuando el pastor muera. No, aquí, ahora ya se usa así, pero no tiene que ser así. Antes era así. Antes el hijo, el primogénito, heredaba el reinado. ¿Sí? El padre gobernaba bien, con justicia y en el temor de Dios, y llegaba el hijo y hacía destrozos. Y Dios lo cortaba inmediatamente. O le quitaba el reino en poco tiempo. Era un cuento de nunca acabar. Cuando esto pasaba, la nación era cuando se desviaba. Yo digo una cosa, hermanos, sí está bien, quizás hay iglesias con pastores corruptos, malos pastores, lobos rapaces, como tú quieras, sí, y puede que digamos, es culpa de ellos por la cual yo vivo la fe de esta manera, sí, puede ser, pero acuérdate, todos tenemos este libro en la mano. Amén. Tú no vas a llegar al cielo un día diciéndole a Dios, es que no te obedecía, viví en pecado porque mi pastor era así, era así. No, esa excusa no nos va a valer. Lo primero que Dios te va a decir es, pero tenías esto, ¿no? No, sí, pero casi me la leía. Yo me conformaba con lo que él decía. Decía que Dios le hablaba y yo me la creía todo. No va a funcionar así, hermano. Si tú te apegas a esto, si tú haces de esto la ley de tu vida, hermano, tu corazón se irá tras la verdad siempre. Tu corazón se irá tras los verdaderos siempre, estés donde estés. Tu corazón se inclinará por la verdad siempre. Amén. Pero si no la lees, si no tienes comunión con las Escrituras, si no tienes comunión con Dios, cualquier pastor, cualquier iglesia te va a sentar a la medida. Y te vas a sentir a gusto. Y vas a ver que se van a parar a hablarte de Dios y tú dirás amén, aunque te digan herejías. ¿Sí? El pueblo de Dios se apartaba del camino por esa razón. Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, no hubieran terminado como terminaron. Si nosotros escucháramos a Dios, si lo hubiéramos escuchado desde el principio que Dios nos habló, hermano, no estaríamos cargando muchos de nosotros esa cruz tan pesada en estos momentos. Tentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. El salmista concluye diciendo, Dios mismo, aquellos que escuchan su ley, aquellos que no solamente le oyen, sino que lo escuchan, a estos Dios
les va a sustentar con lo mejor del trigo y con la mejor miel de la peña hasta que se sacien, hasta que se llenen. Hermano, yo no te estoy diciendo con esto que Dios te va a hacer rico. Eso te lo va a enseñar un maestro de la prosperidad. No es que Dios te va a hacer rico, sino que lo que te estoy diciendo es que Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu casa con la única presencia que lo llena todo.